Un tema que es importante y que tiene trascendencia obviamente en la medicina, porque en este momento se están teniendo conocimiento de que hay una bacteria que está dando vueltas, que es la Streptococcus pyogenes. Esta bacteria no es nueva, ha sido siempre parte de la flora nuestra, que está ubicada obviamente en la orofaringe, y es una bacteria que hace muchísimo tiempo que es conocida. El punto es de que esta bacteria no se sabe exactamente por qué razón, pero en este tiempo está produciendo algún tipo de alarma que es importante que nosotros la descartemos. Esta bacteria generalmente siempre se coloniza en el fin de invierno, principio de la primavera, por eso estamos justamente en esa época en la que estamos teniendo este tipo de contaminaciones e infecciones. La bacteria siempre, como vuelvo a repetir, vive generalmente en la orofaringe, y por ahí cuando hay algún tipo de problema o riesgo en el paciente, esta produce una infección. Luego la infección es repelida obviamente por todos los elementos de defensa inmunológica que nosotros tenemos, y desafortunadamente, si los elementos inmunológicos no son lo suficientemente fuertes, empiezan a producirse las infecciones, y acorde a eso también hasta puede ser que produzcan algunas complicaciones y finalmente puede llevar a la mortalidad. No es frecuente la mortalidad por esta infección, sin embargo, es posible que se produzca. Los síntomas generalmente que son importantes y prevalentes dependen de cuál es la patología que presenta esta bacteria. La más común es la faringitis, esa faringitis puntácea que se presenta con un enrojecimiento bastante grande de la parte de las amígdalas específicamente, y en ellas muchas veces se ven unas partes blanquecinas. Esa es la faringitis puntácea exclusiva, o la forma de presentación que tiene. Hay que tener cuidado cuando uno tiene esta faringitis con esas manchas blanquecinas en la amígdala, y tiene también la adenopatía o los dolores en el cuello con estos tumorcitos que aparecen en la parte lateral de las amígdalas. Pero esta bacteria no solamente produce faringitis, sino también puede producir piodermitis. También es importante tenerla en consideración en la celulitis, erisipela, neumonías. También las conocemos en algunos casos de impétigo, ¿no? O sea, son varias las enfermedades que puede producir esta bacteria. No necesariamente todas son mortales, porque trabajan bien con el tratamiento antibiótico. En general se las puede controlar y se las puede mantener en forma adecuada. Después hay algunas infecciones que, por ejemplo, no son supurativas y que producen a largo plazo, como por ejemplo está la glomerulonefritis estreptocóxica, que también es otra de las complicaciones que no habitualmente, pero a veces se pueden producir. La fiebre reumática es otra de las patologías que en este momento se están viendo. Aparte de estas, generalmente podemos tener otro tipo de presentaciones, y bueno, se está estudiando a ver qué es lo que se está produciendo a nivel general. Uno de los elementos que creo que es importante hacer llegar a la comunidad es el tema de la prevención. Pero para esto yo quiero pararme o quiero usar una triada, que es la triada de la enfermedad, que está basada en 3 factores que son determinantes. El primero de ellos es el huésped. Cuando hablamos de huésped, estamos hablando del ser humano, que es el que va a ser afectado por la enfermedad. En segundo lugar, tenemos que tener consideración con el tema del germen o el patógeno, que es, en este caso, la bacteria que produce la enfermedad. Y en tercer lugar, tenemos que tener importancia a lo que es el medio ambiente. Medio ambiente es frío, humedad, muchas veces temperaturas que son disociadas, es decir, calor, frío, aire acondicionado excesivo o aún calefacción excesiva. Entonces, en general, nosotros no podemos definir la enfermedad como que es prevalente a el huésped solamente. Si hay un huésped, un ser humano, una persona
que está bien nutricionalmente, en general es poco posible que se produzca una infección. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos hincapié en el tema de lavado de manos, cosa de que disminuyamos la posibilidad de que haya alguna infección o sobreinfección o complicación que pueda existir, y la otra también es la adecuada nutrición. Es decir, que una persona que está bien nutricionalmente y que tiene limpieza propia de todo el cuerpo, en general no va a tener mucha propensión a tener este tipo de germen. El huésped es, ya sabemos, gram negativo, un estreptococo beta hemolítico, viridans, piógenes. Entonces, este estreptococo en general se está estudiando. Algunos dicen que hay algunos cambios en el factor de virulencia, hablan de algunos de ¿cómo se llama? La cápsula M, que es la que produce algún tipo de cambios, pero en general esto es un tema de resorte médico exclusivamente y que lo están viendo, pero hasta ahora no se puede asentir que ha cambiado o es más virulento el germen que hoy estamos teniendo. Doctor del Pozo, la fuerza con la que se presenta este año esta bacteria puede ser también la consecuencia de la exagerada automedicación que hacemos todos, sobre todo también con antibióticos. Justamente ese es un tema que también quería llegar al mismo. ¿Por qué? Porque en cuanto uno ve que hay algún tipo de inflamación o infección incluso de la garganta, a veces uno abusa de los antibióticos. Muchas veces este no es bastante bien localizado, no está bien diagnosticado. Entonces, por eso es importante que asistan, por favor, al profesional médico. Que no sea el que te dé una receta, el farmacéutico o el amigo que está al lado, sino que en la mayoría de los casos recurran, por favor, al personal médico como para que ellos definan si es posible darles un antibiótico, o a veces hay muchas de las faringitis que son de origen virósico y que no necesitan algún tipo de medicamento. Entonces, por eso es importante que determinemos cuáles son las inflamaciones de la faringe. No todas las faringitis son bacterianas. En primer lugar, hay faringitis que pueden ser producidas por hongos, pueden ser producidas por parásitos, pueden ser producidas por virus o también por bacterias. No es la única bacteria que produce la faringitis, es el estreptococo. Puede ser que haya otro tipo de bacterias también, como el Haemophilus influenzae, que también produce faringitis. Pero es por eso que es importante que nosotros recurramos siempre al profesional médico como para que definamos en primer lugar si la infección es de origen bacteriano o si es de origen virósico o si es de otra causa. Entonces, esto es lo más importante. Y en segundo lugar, el tema del medio ambiente es trascendente. Por eso es de que nosotros pedimos que, por favor, cuando haya estornudos, cuando haya un niño que está con fiebre, lo separemos. O sea, si hay un niño que aparece con fiebre, no lo mandemos a la escuela, por un día por lo menos, hasta que se presenten los síntomas y nosotros tengamos seguridad de si esa fiebre es de origen gripal, si es de origen bacteriano o de qué origen es. Entonces nosotros podemos definir mucho mejor la forma. En general, lo más importante es saber que los síntomas que se producen acá pueden ser fiebre de origen alto y súbito. No es una fiebre que va lentamente avanzando, sino que se presenta en forma brusca y alta. Estamos hablando de 39 grados, 40 grados, ¿no? En segundo lugar, tos o irritación faríngea, dolor al deglutir, al tragar. En otro lugar, tos, obviamente con expectoración también. Otra causa es los dolores óseos generalizados. Está uno con malestar súbitamente. Otra a veces genera en algunos casos náuseas o vómitos, en otros casos también dolor abdominal. Pero en general hay que seguir bastante bien los casos. No sé si hay alguna cosa que querramos. ¿Se puede tener más de una vez en el año esta misma enfermedad, digamos? O sea, que hay que ser tubo, ¿puede ser reiterado los casos? O sea, varias veces puede tenerla en el año. En general depende justamente de algo que yo anuncié, que es el tema de las defensas.
Si hay una defensa adecuada y hay anticuerpos que se generan en forma rápida, en general uno no podría o no debería tener más de una infección. Pero si estos no fueron bien sesgados, a veces se pueden sobrevenir algunas infecciones más. Ahora, con esto también quiero hacer resaltar algo. Todavía no hay una vacuna justamente para que puedan prevenir este tipo de infecciones, porque no se ha llegado a este evento, porque generalmente los anticuerpos no duran mucho tiempo. Entonces una persona puede tener más de 2 episodios al año o hasta a veces más frecuentes si no tiene la adecuada defensa. Doctor, el tratamiento para esto es con penicilina. ¿Qué pasa con aquellas personas que son alérgicas justamente a la penicilina? Ok, esa es otra gran pregunta. Por eso, fíjense ustedes, ahí me están haciendo una pregunta que demuestra lo vieja que es la bacteria y lo frágil que es. ¿Por qué? Porque el tratamiento real es con penicilina, ¿estamos? Es con penicilina. La penicilina fue inventada o descubierta en 1945, que fue el primer antibiótico que nosotros tenemos en conocimiento. Cuando hay una alergia a la penicilina, que también la define el médico, uno puede usar otro tipo de antibacterianos como los macrólidos, por ejemplo, eritromicina o acitromicina, o se pueden usar algún otro tipo de antibióticos de mejor generación.